Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un placer enorme el que usted nos acompañe en este jueves 24 de abril. Comentarles que esta mañana estaremos hablando de las diferentes actividades que realizarán organizaciones en este 1 de mayo. Y para ello, pues me encuentro muy bien acompañada de dos expertos en el tema. Estoy hablando de Marisela Ramírez del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Y como siempre, un placer compartir ser con usted. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la disposición para poder hablar de mis temas nacionales y que también para compartir un poco cómo se va desarrollando la dinámica, en este caso, en el Parque de Fiesta Nacional de la Clase Trabajadora. Así es, excelente. Y también comentarles, amigos televidentes, que estaremos hablando acerca de la situación del sindicalismo y, por supuesto, cómo está la situación de los trabajadores. Y para ello, pues me encuentro acompañada también de Salomón Alfaro, que del colectivo de trabajadores despedidos, a quien también desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy atento a generar todas las respuestas de las preguntas, las interrogantes que me dan y a poner también conocimiento a la población sobre cómo se quiere recíproca. Así es, mejor dicho, imposible. Y entramos de lleno por nuestra entrevista a comentarles que este 1 de mayo es el Día Internacional de la Clase Trabajadora, donde precisamente se conmemora la lucha histórica y los logros de la clase trabajadora. Así que vamos a entrar de lleno para conocer un poco acerca de la historia de cómo se da toda esta lucha histórica. Marisela, por favor. Bueno, hay que decir de que este tema de la clase trabajadora tiene su origen específicamente en una lucha en Chicago, conocidos mártires de Chicago, una gesta heroica en donde fueron reprimidos, asesinados y que a partir de esta fecha esta gente luchaba, por poder tener mejoras en el tema laboral. Específicamente estaban luchando por la reducción de horas laborales. Esta gesta, digamos, desarrollo de actividad y que tuvo lugar ahí en Chicago impactó de manera fuerte porque los resultados sabemos cuáles fueron y que a partir de eso se empezó a revisar de manera más profunda el tema de el tiempo que las y los trabajadores laboraban en el sector obrero, ¿verdad? Entonces, a partir de esto se retoma esta fecha, este día tan importante para la clase trabajadora, y cada año en el mundo, ¿verdad? Se retoma para poder reivindicar los derechos de toda la clase. Y aquí hablamos de la clase trabajadora porque no solo nos referimos a un sector en específico, ¿no? Sino que aquí entramos todas las personas que de manera formal o informal hacemos o sostenemos, digamos, la vida productiva de nuestros países. Y acá, por supuesto, también entra el trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces, en esa dinámica se retoma esta fecha tan importante. Así es, importante dato para que usted, amigo televidente, pues lo tenga en cuenta y saber que este 1 de mayo se conmemora precisamente la lucha histórica de esta clase trabajadora. Quisiera conocer también de palabras de Salomón acerca de todos estos avances o retroceso en el marco de los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Prácticamente el presidente se ha vuelto enemigo de la clase trabajadora y específicamente de la clase de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Prácticamente con varios agresiones que se le ha hecho a la clase trabajadora en estos 2 años de gobierno. Una de las principales tiene que ver con la masividad de los despidos que la ido a tener este gobierno. Hemos contabilizado ya poco más de 40 realizadores porque yo ese debidos al queso. Por eso nosotros catalogamos que todos los despidos que se han realizado a nivel de gobierno son despidos ilegales y arbitrarios, porque no se le siguió el debido proceso a todas estas personas. Nosotros contamos con un marco normativo de ley de protección y de garantía de los respetos de los derechos laborales para todos los trabajadores. Okay. Tanto el Código de Trabajo
como las diversas leyes secundarias, por ejemplo, la ley del servicio civil, la ley de no compensación a los trabajadores que no son de carácter administrativo y otras leyes que garantizan dichos derechos. Pero la verdad es que a nivel de gobierno no se ha garantizado la aplicación de estas leyes. Al contrario, ha generado toda una situación en donde los obligan a los trabajadores a firmar su renuncia, cosa que no debería de ser así. Ya no debería estar pasando eso, porque hay un proceso y la ley lo dice. Y lo otro es que se inventa términos que no hay dentro de la ley. Por ejemplo, se inventa que hay remoción, le han llamado, y la ley no contempla y situación de permisión para quitar a alguien de un empleo. Y otra de las situaciones que son agresiones a la clase trabajadora son la desaparición de las estructuras sindicales en el país. Ahorita ya hay 58 estructuras sindicales que han desaparecido por diversas razones, pero la principal razón es porque son sindicatos que son opositores o disidentes al gobierno, que tienen una posición crítica al gobierno. Por esa misma situación ha desaparecido la estructura, o porque también en un momento determinado estas estructuras sindicales generaron procesos de exigencia y de demanda de sus derechos laborales. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de dos compañeros del Ministerio de Obras Públicas que en un momento exigieron sus derechos y por lo tanto prácticamente toda la estructura sindical fue desaparecida. Que precisamente más adelante estaremos desarrollando más acerca de cómo se encuentra la situación descristalizándome el país, puesto cómo se encuentra la clase trabajadora. Siempre en el contexto del marco de la conmemoración de la lucha histórica, quisiera conocer también, ya que tenemos acá a nuestra experta Marisela, cómo ha sido el avance y los logros de las mujeres. Bueno, tenemos que decir de que en los gobiernos anteriores al actual, al de Bukele, hubo un avance significativo, sobre todo en los temas de protección social para las mujeres. Por ejemplo, aplicación de políticas y leyes que permitían a las mujeres tener algunos beneficios que también las desarrollaba de manera más integral en el área laboral. Por ejemplo, el tema de los permisos por maternidad, la aprobación también de una ley que insuficiente, pero digamos que fue un paso importante, de darle licencia a los padres para que acompañaran a las mujeres recién paridas para poder cansar, de operar energía de mejor manera, etcétera. Una proyección bastante importante en relación a garantizar condiciones para que las mujeres pudieran asumir tareas laborales fuera de la casa y que pudieran también aportar de otra manera al plano económico del país. Y todo esto ha venido debilitándose significativamente porque vemos un aumento en todo el tema de la formalidad del trabajo. Estábamos leyendo un reporte importante a nivel internacional en donde detalla que bajo el gobierno del inconstitucional presidente Bukele se ha disminuido todo el tema de la verificación de las condiciones laborales de las empresas, tanto específicamente privadas, ¿no? Es decir, que las inspecciones que garantizaban que hombres y mujeres, pero en específico mujeres, tuvieran las garantías laborales mínimas para poder desarrollarse, ahora se han disminuido. Es decir, que no hay un ente que regule o verifique que se cumplan todas las asignaciones o prestaciones laborales que deberían de tener, y segundo, que se cumplan también las horas en estas empresas. Entonces hay una disminución significativa con relación a eso. Y lo otro es que en la América Latina en general, pero en específico en El Salvador, la brecha salarial
es una de las que más ha golpeado la aplicación y la no verificación, digamos, de esta brecha salarial por parte del gobierno, que es el ente que debería estar regulando todo este tipo de medidas que puedan desarrollar de mejor manera las condiciones laborales óptimas para las mujeres, ¿no? Entonces, la brecha salarial está en un 15%, que es una de los porcentajes más altos en la América Latina. El promedio anda por 13%. Entonces, estamos diciendo que es un gobierno que no le interesa verificar que mujeres y hombres tengamos las mismas condiciones para poder desarrollarnos en el plano laboral. Y asimismo, consideramos que en todo este periodo, todo el proceso de desalojo de centros urbanos en donde se desarrollaba sobre todo el sector informal, ha habido un impacto muy fuerte a las mujeres, porque el sector informal... Que son cabezas de familia. Que son cabezas de familia, exactamente, y que por lo general el sector informal está sobre todo, digamos, compuesto de mujeres, ¿no? Que son las que tienen menos posibilidades de insertarse de manera formal a un trabajo. Entonces, hay un impacto muy fuerte porque los desalojos siguen aumentando en los centros urbanísticos y en las áreas turísticas, es decir, en las zonas costeras que había mucha venta informal y que las familias subsistían de eso. Entonces, hay severos retrocesos con relación a la garantía de los derechos laborales de las mujeres. Muy bien, precisamente acerca de este tema de cómo la clase trabajadora se está pronunciando, estaremos hablando luego de la pausa comercial para conocer cuáles son las diferentes actividades que se van a realizar este próximo 1 de mayo. Así que, amigo televidente, nos vamos a pausa comercial, no sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y buen provecho si a esta hora de la mañana ya disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Marisela Ramírez del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, además de Salomón Alfaro del Colectivo de Trabajadores Despedidos. Estamos hablando acerca de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en este 1 de mayo, así que quisiera conocer, ya que tenemos acá a los expertos en el tema, cómo se encuentra la situación del sindicalismo acá en el país. Salomón, por favor. Bueno, una de las cosas también que nos preocupan a nosotros es la situación de que se está criminalizando la labor sindical. Bueno, y mencionamos, antes de seguir, mencionamos esta parte del sindicalismo, ya que son precisamente los agentes reguladores por el cumplimiento de los derechos y deberes de los trabajadores. Así es, correcto. Entonces, en ese sentido, el presidente Bukele ha dicho que aquí no hay presos políticos, pero la verdad es que hemos tenido 17 sindicalistas capturados por ser opositores a la política laboral de Bukele. Y si nos vamos a la definición clásica de lo que es un preso político es todo aquel que se opone a la promulgación de las ideas o los intereses de un gobierno. El gobierno lo captura con sus órganos de represión y por lo tanto va a la cárcel por pensar diferente, pues. De estos 17 sindicalistas que habían capturado, hay 4 que todavía siguen en la cárcel. Y en ese sentido está el compañero Giovanni Aguirre López, sindicalista de la Alcaldía de San Salvador,
Está también el compañero Misael Itamar Gómez, sindicalista de la alcaldía de Ciudad Delgado, Sabino Antonio Ramos Cruz, sindicalista de la alcaldía de Panchimalco, y Franklin Izaguirre, de la alcaldía de Soyapango. Todos ellos guardando prisión por pensar diferente. Entonces, ¿cómo dice este señor Bukele que no hay presos políticos? Porque esta gente lo único que hizo fue defender derechos. Entonces, todavía estamos en esa situación. La otra situación es que todavía vemos la situación de que hay un incremento no de la riqueza, sino de la pobreza en nuestro país. Bukele nos prometió prosperidad y nos prometió mejorar nuestras condiciones de vida. Y con todo ese montón de despidos que han habido, realmente lo que se ha incrementado es la pobreza. Entonces estamos en una situación que a esta fecha todavía no se ha formalizado la situación del incremento al salario mínimo, porque el gobierno no ha querido tomar cartas en este asunto. Realmente estamos esperando que el gobierno diga que sí a la formación, por ejemplo, de lo que es el Consejo del Salario Mínimo y de que dictamine que se realice todo el proceso para el incremento o lo que sea del salario mínimo como tal, ¿verdad? Pero no vemos realmente que este gobierno esté queriendo realizar toda esta situación. Ok, esta es en parte según la postura de nuestro compañero acá invitado sobre cómo se encuentra el sindicalismo en El Salvador. Yo quisiera conocer también la postura de Marisela Ramírez de cómo observa el panorama de la clase trabajadora. Bueno, es una situación bastante preocupante en este sentido porque nosotros hemos hecho un registro sobre la situación, cómo se ha venido desarrollando y sobre todo en los últimos años hemos visto una agudización de lo que ya mencionaba Salomón, que tiene que ver con el aumento de la persecución política en contra de todas las expresiones organizadas, pero en específico del sector sindical, que ha sido fuertemente golpeado no solo a través de los despidos, sino que estamos hablando también del acoso y la violencia laboral que están sufriendo los diferentes referentes del sindicalismo, pero también en general las y los trabajadores en los diferentes espacios. Vemos despidos arbitrarios que ya ascienden a más de 40.000 personas, que esos son elementos que necesitamos retomar y verificar, porque estas personas han sido despedidas justamente desde el inicio del actual gobierno, ¿verdad? En 2019. Y acá también es importante mencionar de que los despidos han incluido a mujeres embarazadas, ¿verdad? Entonces, violando flagrantemente toda una ley que debería de proteger y estar al servicio de los sectores más desposeídos en nuestro país. Asimismo, hemos visto la pérdida de más de 60.000 empleos en el sector agropecuario, 28.000 en la industria y 28.000 en el sector educativo, y además en servicios comunales y de salud, 13.000 despidos. Son diferentes sectores. Son diferentes sectores. Todos estos se han golpeado. Es decir, cuando hablamos de la clase trabajadora, no solo nos estamos refiriendo al sector de la industria, sino estamos hablando su complejidad, ¿verdad? Hablábamos también del tema de los desalojos y el golpe al sector informal con el tema de los desalojos, que asciende a más de 10.000 personas. Entonces tenemos una situación bastante complicada porque hay una indiferencia, ya Salomón lo mencionaba, por parte del gobierno frente al alto costo de la vida, que haciendo el análisis de la canasta básica salvadoreña y lo ponemos en relación con el salario mínimo, la canasta básica asciende a más o menos $600, por ahí está para cubrirlo, y el salario está a $664, perdón, a 367 dólares. Entonces vemos una diferencia muy importante. En agosto del año pasado tocaba la revisión del aumento del salario mínimo, el gobierno se niega, ya también se mencionó esto, a poder montar el equipo para poder revisar
el salario en nuestro país y vemos, al contrario, un aumento a la represión a los sectores sindicales. Ahora mismo estamos viendo también amenazas y graves violaciones a los contratos colectivos, se han despedido dirigentes sindicales y no se está garantizando los derechos que se han conquistado. Hablábamos de la gesta heroica, ¿no? Que era la reducción de las horas laborales, pero no es eso, no es eso solamente, sino estamos hablando de todos los avances que se habían logrado conquistar en materia de derechos, tanto sindicales, pero en general de la clase trabajadora. Entonces, nosotras, desde las diferentes expresiones organizadas del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, también estamos impulsando una serie de demandas que queremos visibilizar en las diferentes actividades que vamos a desarrollar en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Ok, precisamente acerca de estas demandas que ustedes han expuesto, ¿tienen casos resueltos? ¿Cómo está la situación de los reinstalos? Bueno, sí, hay casos resueltos de reinstalos en las diversas instituciones, okay, pero no hay una relación equitativa en términos de que la cantidad global de despido, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, hicimos un proceso en el año 2021 de que se le exigió a la Corte Suprema de Justicia que nos dieran los datos de todos aquellos compañeros y compañeras que habían interpuesto demandas ante la Corte Suprema de Justicia, ya sea a nivel de los tribunales de lo laboral o a través de las cámaras, de las cámaras de primera instancia que tiene la Corte Suprema de Justicia a nivel laboral, y nos entregaron 786 casos. De todos esos 786 casos, casi más o menos el 22% fueron resueltos. Hasta esta fecha ya no sabemos, ya desconocemos qué pasó con los demás, porque si ustedes se acuerdan, en el 2021, cuando hubo cambio de la Corte Suprema de Justicia, pues prácticamente se generó toda una falta de transparencia y opacidad a nivel de la Corte Suprema de Justicia, y a pesar de que nosotros pedíamos la información, no nos la daban. Entonces tenemos esa situación que no sabemos realmente qué está pasando, y eso solo es Corte Suprema de Justicia, porque de ahí está también lo que tiene que ver los casos que se dan en los tribunales de servicio civil, en el Tribunal de Servicio Civil, que es otra instancia que primero, para llevar un caso a la Corte Suprema de Justicia, se tiene que agotar el proceso en el Tribunal de Servicio Civil. Muy bien. Salomón, aprovechando su experiencia y que comparte de primera mano con los trabajadores que han sido despedidos, ¿cómo se encuentra actualmente la situación de los docentes y, por supuesto, el personal de salud que fue despedido? Bueno, es una situación bastante apremiante para todos ellos, ¿verdad? Porque prácticamente tiene que realizarse siempre el proceso en términos de hacer una demanda ante los tribunales de servicio civil sobre su situación y cómo ha sido todo el proceso de despido. Sí, siguen continuando casos. ¿En el tema de las alcaldías también? También en las alcaldías, sí. Municipales. Solo que a nivel de alcaldías hay otro procedimiento totalmente diferente que lo da la ley de la carrera administrativa municipal. Entonces, son dos procesos totalmente diferentes. La cosa es que en el caso de los trabajadores municipales, ellos tienen que ir ante un juez de lo civil, de paz, ¿verdad?, a generar todo ese proceso para que sea reinstalado, o se lleve a nivel de tribunales, pues todo ese proceso de su despido. Okay. Maricela, a raíz de las demandas que ustedes han interpuesto, de todo el trabajo que realizan como bloque de resistencia, apoyado también por diferentes organizaciones, ¿se han logrado avances? ¿Se han logrado poder establecer mesas de diálogo donde ustedes puedan establecer derechos para beneficiar a la clase trabajadora? Bueno, por parte del gobierno vemos una total negativa a poder resolver realmente el problema estructural, sí, ¿no?, que tiene que ver con, por ejemplo, el reinstalo, por ejemplo, la entrega de credenciales.
la liberación de los sindicalistas apresados, el aumento al salario mínimo, es decir, hemos de diferentes maneras propuesto incluso alternativas cuando vino la coyuntura el año pasado de la asignación presupuestaria que golpeaba directamente al sector agropecuario, que golpeaba directamente al sector salud, que golpeaba directamente al sector educación. Hicimos una contrapropuesta de presupuesto que fortalecía el área social y los beneficios de la clase trabajadora, y resulta ser de que incluso nos presentamos a diferentes instancias de la Asamblea Legislativa, que es la que aprueba el presupuesto. Hicimos nosotras además una presentación con diferentes sectores para poder divulgar esta propuesta, que además era viable porque tenía un respaldo técnico de un economista reconocido en el país, y no tuvimos respuesta. Es decir, lo que vemos como parte de esta dinámica del gobierno es cerrar por todos los medios las posibilidades de la clase trabajadora avanzar a un bienestar para este sector, ¿no? Y lo que se ha conquistado, que ya hablaba Salomón de eso, no ha sido por voluntad del gobierno, sino por una lucha en otras instancias, incluso internacionales, que han presionado al gobierno a poder hacer algunos reinstalos. Pero fuera de eso no vemos avances significativos. Ok, sin duda importantísimo el trabajo que ustedes realizan como organizaciones. Nos vamos con esta información a pausa comercial, amigo televidente, no nos cambien, no sin antes le recuerdo a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso. Esta mañana estamos hablando acerca de las diferentes actividades que las organizaciones realizarán conmemorando este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y precisamente Marisela Ramírez del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular nos comenta cuál es el trabajo que están realizando también previamente a esta fecha. Bueno, nosotros y nosotras como bloque vemos fundamental poder retomar esta fecha histórica, no solo para conmemorar a aquellos héroes o heroínas que entregaron su vida por las mejoras de la clase trabajadora, sino también para reivindicar nuestros derechos ahora, ¿no? Y hablábamos, todos los sectores, no solo el de la clase trabajadora por sí mismo, sino todos los sectores tienen algo que exigirle al actual gobierno. Entonces, lo que hemos venido desarrollando son conferencias de prensa para dar los motivos, las razones por las cuales nosotros ahora estamos hablando específicamente, por ejemplo, del sector sindical, pero y que desarrollamos una conferencia en donde se plantearon las ideas centrales de las reivindicaciones el día lunes, pero el día de ayer también se realizó una conferencia de prensa de los sectores profesionales, estudiantiles y juventudes en la Universidad de El Salvador, en donde se dan argumentos de la necesidad de movilizarse ahí. Y hablábamos, por ejemplo, que la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública, está en una crisis financiera importante por la deuda que tiene el gobierno de El Salvador y el congelamiento al aumento del presupuesto de la universidad. ¿Cómo golpea esto? ¿Por qué se vincula con los derechos de la clase trabajadora? Bueno, porque sabemos que la única universidad pública que existe es a la que asisten las y los hijos de la clase trabajadora, es decir, de los sectores que más dificultades y más criminalizados y más desigualdades sufren en nuestro país. Por lo tanto, debería ser una apuesta estratégica de los gobiernos en el mundo, no solo estamos hablando en El Salvador, de poder fortalecer las instituciones del Estado, específicamente las instituciones educativas, para albergar y recibir y formar a la gente que además en el futuro va a ser los profesionales que van a sostener la economía de El Salvador. Entonces se desarrolló esa conferencia de prensa, el día de mañana se va a estar desarrollando una conferencia de prensa del sector de veteranos y lisiados
que también ha sido fuertemente golpeado por este gobierno. Hubo promesas de aumento de las pensiones a estas personas, de 100 a 300 dólares, eso no se ha dado, y lo que hemos visto ha sido más bien una reducción en los beneficiarios de esta pensión que se recibía, que fue una dignificación de la gente que también entregó su vida para mejorar las condiciones laborales del pueblo salvadoreño. Entonces mañana van a tener su conferencia de prensa, y además de eso estamos desplegándonos para poder incentivar a otros sectores como el sector de mujeres para que pueda decir las razones por las cuales marchar. También va a haber una conferencia de prensa el día lunes del sector agropecuario, en donde se va a visibilizar los severos retrocesos, pero además qué propuestas concretas para poder dignificar a este sector. Y asimismo estamos haciendo visitas territoriales a diferentes departamentos de El Salvador para poder motivar a la gente a que se movilice. Otro gran tema, otra gran bandera, tiene que ser definitivamente la lucha en contra de la minería metálica, que ha impactado de manera fuerte a comunidades, sobre todo de la zona norte del país, en donde pasa el cinturón de oro, como se le conoce, y que además sabemos que la implantación de minas en nuestro país históricamente ha tenido consecuencias severas, no solo en la salud, sino también en las condiciones laborales de la gente que termina trabajando en este tipo de labores, que vienen a vulnerar sus condiciones de salud también. Entonces, que trabajan directamente con químicos que afectan ahora no solo a las comunidades en general por la contaminación del agua, sino también a los trabajadores que directamente manipulan ese tipo de químicos. Entonces, hay muchas razones por las cuales marchar, y por lo tanto el bloque de resistencia y rebeldía popular y todas sus expresiones organizadas, todos sus sectores, los más de 12 sectores, están trabajando para poder visibilizar y garantizar una participación importante en esta marcha. Ok, para este 1 de mayo tenemos lugar de partida, horario de salida. Por supuesto, tenemos. Tenemos, sí. Nosotros salimos del Parque Cuscatlán. Okay. Nos esperamos concentrar a partir de las 8 de la mañana y salimos hacia Plaza Cívica, donde después vamos a realizar ahí una clase de festival, porque el 1 de mayo prácticamente debería de ser un día festivo para toda la clase trabajadora, ¿verdad? Y en ese sentido quiero hacerle un llamado a todos mis compañeros y compañeras de trabajadores y trabajadoras a que asistamos este 1 de mayo a la movilización. Okay. Hagamos valer nuestros derechos de participación, organización y de protesta. Son derechos que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Y que el gobierno, en vez de estar en contra de nosotros, debería estar a la par. Entonces creo que es importante de que nosotros alcemos nuestra voz y hagamos sentir nuestras principales reivindicaciones, que ya más o menos de algunas de estas hemos hablado, ¿verdad? Así es. Y principalmente la liberación de los compañeros sindicalistas capturados, ¿verdad? Yo creo que es importante reconocer de que el gremio sindical tiene mucho que aportar a esta lucha. A raíz de esta problemática que se ha tenido acerca de capturas de líderes sindicales, de personas que son perseguidas, ¿ha disminuido la cantidad de trabajadores que se suman a la lucha por sus derechos? Yo creo que sí, porque realmente todo este gobierno ha estado en función de crearle temor, de crearle terror a la gente. No solo a los trabajadores, sino que también a las comunidades, ¿verdad? Ya hemos visto cómo se han implantado cercos militares en un determinado momento en algunas localidades, y realmente toda esa situación de movilización de elementos del ejército y de la policía tiene un fin, y el fin es ese: crearle temor a la gente para que se mantenga quieta, que no proteste,
que no salga a denunciar las cosas que la gente está viendo, pues, ¿verdad? Que no está de acuerdo con ellas. Pues, mucha gente no está de acuerdo con esto. Entonces, el gobierno está ejerciendo prácticamente esta represión para las personas. Ok, para este 1 de mayo, como organizaciones esperan la participación de población salvadoreña, de personal trabajador precisamente, pero ¿qué es lo que esperan ustedes poder lograr a través de esta marcha conmemorativa? Primero, creo que es todo el proceso reivindicativo, ¿verdad? Denunciar. Segundo, el acompañamiento que debemos de tener en términos de hermanos, de hermandad en términos de trabajadores como tal, ¿verdad? Haciendo prácticamente oír nuestra voz ante este gobierno que se muestra insensible en términos de las reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? Segundo, la situación que tiene que ver con la posibilidad de que se vaya generando un movimiento mucho más grande de lo que hay hasta este momento, en términos de coordinación y organización de la clase trabajadora como tal, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones van a permitir nuestra movilización, que podamos mostrarle y darle conocimiento a nuestra población que hay todo un sector organizado que está realizando todas estas actividades para dar a conocer todas estas reivindicaciones. Así es, ahí tenía usted, amigo televidente, la invitación. Será una marcha totalmente organizada y de manera pacífica. Con esta información vamos nuevamente a pausa comercial y recordarle a usted nuevamente que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, nosotros ya retornamos con más de Enfoque. Gracias, amigo televidente, por acompañarnos hasta el final de este su espacio de entrevistas de Enfoque, en donde esta mañana hemos abordado un tema bastante importante acerca de las actividades que se van a realizar para conmemorar este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y por supuesto, para finalizar, nuestros invitados quieren hacer un importante llamado precisamente a la población salvadoreña y clase trabajadora en general y por supuesto a las autoridades. Marisela, por favor. Bueno, reafirmamos nuestra convocatoria. Creemos que es importante que el pueblo pueda hacer valer sus derechos. Es un derecho humano de todas las personas en el mundo y por lo tanto nosotras y nosotros, este y otros días de lucha no puede quedarse atrás. Así que nosotras de hecho tenemos una consigna para la convocatoria que dice así: unidad popular desde el Parque Cuscatlán. Así que les esperamos este 1 de mayo a las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán, porque solo el pueblo trabajador puede rescatar a El Salvador de todo lo que estamos pasando. Así es, importante también, antes de hacer el llamado a las autoridades, recordarle a nuestros amigos televidentes que si se quieren sumar pues a esta marcha será de una manera totalmente pacífica y organizada, ¿verdad? Totalmente, garantizar, nosotros y nosotras cada marcha configuramos un equipo de seguridad que es el que está pendiente de cerrar las calles, de monitorear que no llegue gente a desestabilizar, de mantener la calma, lleve su cachucha, lleve su bote con agua y disfrute el recorrido, porque siempre hay mucha alegría, hay siempre muchos carteles, hay siempre muchas consignas y por lo tanto reafirmamos que nosotros luchamos y nosotras luchamos en las calles, pero desde la alegría y desde la pacificidad. Así es, ahí tenía usted la invitación, amigo televidente, y también nuestro invitado Salomón Alfaro pues quiere hacer un cordial llamado a todas las autoridades para que tomen cartas en el asunto, en el cumplimiento de los derechos de la clase trabajadora. Salomón, por favor. Bueno, principalmente lo que pedimos nosotros es respeto ante nuestra actividad, a las actividades de la movilización que vamos a realizar este 1 de mayo. Sabemos que hemos en determinados momentos de otras marchas que se han realizado, hemos tenido una colaboración bastante buena de parte de la Policía Nacional Civil en términos de
de cierre de calles, dirección de tráfico y toda esa situación. Y además también, pues, el seguimiento que siempre da el gobierno a este tipo de actividades, ¿verdad? Creemos que si todo eso se hace con el mayor respeto posible y tratando de evitar cualquier situación anómala que se dé o conflictiva dentro de la marcha, pues podemos realizar una buena actividad este día, ¿verdad? Y sobre todo garantizando el derecho de protección y de seguridad que todos tenemos en nuestro país. Ok, una de las finalidades de esta marcha es también hacer conciencia acerca de las necesidades de la población salvadoreña en cuanto al cumplimiento de sus deberes de las debidas autoridades. Claro, así es importante. Cada uno de ellos representa una función específica dentro del Estado y nosotros creemos que dentro de la realización de las movilizaciones, pues cada uno de ellos va a tener un papel determinado que dar, que seguir como tal, pues. ¿Cuál sería el llamado final para la población en general, Salomón? Bueno, que participen en nuestra movilización. Va a ser un día festivo, como lo dije. Realmente esperamos llegar sin ningún apuro, sin una situación que se dé en el camino. Y esperamos llegar a la plaza cívica en donde vamos a celebrar todos. Muy bien, mencionábamos acerca de la población general en el caso de que muchas familias salvadoreñas pues no están laborando, pero sinceramente siempre necesitan de servicios de personas trabajadoras, en el caso de salud, en el caso de los docentes. Sí, así es, claro. Nos afecta a toda la situación. Bueno, sí, claro, o sea, cada quien va a realizar su trabajo dependiendo de las funciones que tenga, ¿verdad? Yo creo que el 1 de mayo generalmente siempre es un día, ¿cómo les diría? Donde de asueto, ¿verdad? Se da asueto a los trabajadores para que asistan a este tipo de actividades. Ok, yo quiero agradecer infinitamente el hecho de que esta mañana nos hayan acompañado. Marisela, gracias por abordar estos temas tan interesantes e importantes para la población en general. No, muchas gracias por la invitación, por la audiencia que siempre acompaña este tipo de entrevistas y estamos a la orden para el desorden, como dice. La esperamos nuevamente. Salomón, agradecerle a usted también gracias. Infinitamente comentarnos acerca de la situación del colectivo de trabajadores despedidos. Claro. Sí. Así es. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.